¿Alguna vez te has preguntado por qué Oogway eligió a Po como el guerrero dragón? Porque seamos sinceros, ¿qué tenía Po? No sabía Kung Fu, era torpe, no estaba en forma y ni siquiera parecía capaz de seguir el entrenamiento de Shifu. Mientras tanto, los 5 furiosos llevaban años preparándose para convertirse en grandes guerreros. Pero entonces, ¿por qué él? Y lo más raro es que Po pasa casi toda la película intentando demostrar que puede convertirse en alguien que claramente no es. Pero aquí viene lo interesante, ¿y si ese fuera precisamente su mayor error? Porque cuando repasas la historia de Po desde el principio hasta el final, te das cuenta de que su verdadero enemigo nunca fue Tai Lung, ni siquiera fue su falta de habilidad, fue algo mucho más sencillo, la idea de que para ser especial tenía que dejar de ser el mismo. Y cuando entiendes eso, empiezas a ver Kung Fu Panda de una manera completamente diferente. Así que vamos a recorrer la historia de Po paso a paso para descubrir qué vio Oogway en él que todos los demás fueron incapaces de ver. Para entender por qué la historia de Po funciona tan bien, primero tenemos que olvidarnos por un momento de todo lo que sabemos de él al final de la película, porque cuando conocemos a Po, no es un maestro de Kung Fu, ni siquiera está cerca de serlo. Es un panda que vive y trabaja en el restaurante de fideos de su padre, el Sr. Ping. Su vida parece bastante sencilla: levantarse, ayudar con el negocio, preparar fideos y, algún día, probablemente quedarse con el restaurante. De hecho, eso es exactamente el futuro que su padre imagina para él. Pero Po tiene otros planes, porque mientras está detrás del mostrador preparando fideos, su cabeza está en otro sitio. Está imaginando que pertenece al mundo del Kung Fu. Y esto es importante, Po no sueña simplemente con aprender a pelear, sueña con ser alguien completamente distinto. En su imaginación está junto a los 5 furiosos. Es fuerte, rápido, respetado y capaz de hacer todas esas cosas que admira desde pequeño. Es decir, existe un Po que vemos en la vida real y otro Po que existe en su cabeza, y la diferencia entre los dos no podía ser más grande. El Po real es inseguro, torpe y no parece tener ninguna de las cualidades que normalmente asociamos con un gran guerrero. El Po que imagina, en cambio, es exactamente lo contrario. Es la versión de sí mismo que le gustaría que los demás vieran, y ahí está el primer detalle que hace que su personaje sea mucho más interesante. Po no solamente quiere hacer Kung Fu, quiere sentirse como alguien que merece estar ahí, porque cuando admira a los 5 furiosos, no está admirando solamente sus técnicas, está admirando lo que representan: disciplina, fuerza, respeto y confianza, todo aquello que Po cree que en él no tiene, y por eso su sueño parece tan imposible, porque una cosa es que alguien diga quiero aprender Kung Fu, y otra muy diferente es que alguien mire su propia vida, mire a los héroes que admira y piense yo quiero ser como ellos. El problema es que, por ahora, Po no tiene ninguna razón para pensar que puede conseguirlo, y precisamente por eso, cuando aparece la oportunidad de convertirse en el guerrero dragón, lo que ocurre después resulta todavía más importante, porque Po está a punto de conseguir aquello con lo que lleva soñando toda su vida, solo que nadie, ni siquiera él mismo, está preparado para aceptar que puede ser verdad. Pero primero tenemos que entender cuánto significa realmente el Kung Fu para Po. Tenemos que mirar la primera vez que la película nos deja entrar directamente en su cabeza. La película comienza con Po soñando. En este sueño, Po no está aprendiendo Kung Fu, ya es un maestro. Po parece luchando junto a los 5 furiosos, enfrentándose a enemigos, realizando movimientos imposibles y comportándose como si hubiera nacido para estar ahí. Es rápido, seguro y poderoso, todo lo contrario al panda que vamos a conocer después. Y eso nos dice algo bastante importante sobre él, porque cuando una película nos enseña lo que un personaje sueña, normalmente no solamente nos está mostrando lo que quiere hacer, también nos está mostrando cómo quiere verse a sí mismo. Y Po quiere verse como un héroe, alguien que sabe exactamente lo que está haciendo. Y fíjate en quiénes están a su lado, los 5 furiosos. Para Po, ellos son prácticamente la definición de lo que significa ser un maestro del Kung Fu. Son todo aquello que él admira: habilidad, disciplina, seguridad y reconocimiento. Así que, en cierto modo, Po no está soñando simplemente con entrar al mundo del Kung Fu. Está soñando con pertenecer a ese mundo. Po despierta y toda esa versión increíble de sí mismo desaparece en cuestión de segundos, porque la realidad es muy diferente. No estamos viendo a un guerrero legendario, estamos viendo a un panda que llega tarde, que tiene que trabajar en el restaurante de su padre y que, cuando intenta acercarse al mundo que tanto admira, ni siquiera consigue entrar al torneo. Y esta diferencia entre el sueño y la realidad es probablemente una de las cosas más importantes que la película establece sobre Po, porque el problema no es que Po no tenga sueños, el problema es que existe una distancia gigantesca entre quién quiere ser y quién cree que es actualmente.
¿Por qué admira tanto a los Cinco Furiosos? ¿Por qué está tan obsesionado con el Kung Fu? Porque cuando Po mira a esos personajes, no solamente está viendo guerreros, está viendo una versión de sí mismo que todavía no sabe cómo alcanzar. Y aquí es donde la película empieza a construir una pequeña contradicción que va a acompañar a Po durante prácticamente toda su historia. Po cree que para ser especial tiene que convertirse en algo diferente, tiene que dejar atrás al panda torpe que trabaja en una tienda de fideos y convertirse en ese héroe perfecto que existe en su imaginación. Así que Po llega a una conclusión bastante sencilla. Si quiere formar parte de ese mundo, tendrá que cambiar, y esa idea es precisamente lo que la película va a poner a prueba, porque poco después, Po va a llegar al palacio de Jade y va a descubrir que, efectivamente, no puede hacer lo que hacen los demás, no puede moverse como ellos, tampoco tiene experiencia, y sobre todo no tiene ninguna de las cualidades que Po cree que necesita para ser un gran guerrero. Pero antes de que eso ocurra, la película hace algo muy inteligente. Nos enseña el sueño de Po antes de destruirlo, porque si primero no entendemos lo increíble que es ese sueño para él, no podemos entender lo importante que será conseguirlo. Cuando el torneo está a punto de comenzar y el panda que soñaba con ser guerrero perfecto está a segundos de descubrir que quizá no necesita parecerse a ninguno de ellos. Po, por supuesto, quiere estar ahí. El problema es que ni siquiera consigue entrar. Las puertas del palacio de Jade se cierran antes de que pueda llegar, así que Po hace lo único que se le ocurre, ata unos fuegos artificiales a la silla para lanzarse por encima de las puertas. Y funciona, bueno, más o menos. Po sale disparado, atraviesa el techo y termina cayendo directamente frente a Hu Wei. Y aquí ocurre algo que, visto desde fuera, parece simplemente un chiste. Hu Wei tiene que elegir entre los Cinco Furiosos, los guerreros que llevan años entrenando y que, objetivamente, parecen muchísimo más preparados que Po. Pero entonces mira a Po y lo elige a él, al panda que ni siquiera sabe Kung Fu. Y ahí es donde la película rompe todas las expectativas que había construido hasta ese momento. Porque para Sifu, para los Cinco Furiosos e incluso para el propio Po, la elección parece un error. Todos tienen una explicación. Quizá Hu Wei se equivocó, o fue un accidente, o simplemente cayó en el lugar correcto en el momento correcto. Pero Hu Wei responde con una de las ideas que van a definir toda la historia: no existen los accidentes. Y esto es importante porque Po acaba de conseguir exactamente lo que llevaba toda su vida deseando, pero en lugar de sentirse preparado, ahora tiene que enfrentarse a algo mucho más difícil: demostrar que merece estar ahí. Hasta este momento, Po podía soñar con ser un maestro de Kung Fu porque el sueño no tenía consecuencias. Ahora ya no. Ahora el sueño tiene un nombre, un título y 5 guerreros que lo están mirando preguntándose qué demonios hace este panda aquí. Y Po todavía no lo sabe, pero esta elección va a obligarlo a descubrir algo que jamás había considerado. Quizá Hu Wei no lo eligió porque Po ya fuera un guerrero, quizá lo eligió porque podía convertirse en uno sin tener que dejar de ser Po. Pero aquí hay un problema: que Hu Wei haya elegido a Po no significa que los demás estén dispuestos a aceptarlo, y sobre todo, Po todavía no está preparado para aceptar a sí mismo como el guerrero dragón, porque una cosa es soñar durante años con estar junto a los Cinco Furiosos, y otra muy diferente es despertarte un día y descubrir ahora que tienes que entrenar junto a ellos. Po llega al palacio de Jade pensando que, de alguna manera, por fin ha conseguido entrar en el mundo que siempre había admirado, y Sifu no lo quiere allí. Los Cinco Furiosos tampoco entienden por qué ha sido elegido, y Po no tarda demasiado en darles motivos para dudar, porque cuando comienza el entrenamiento, la diferencia entre él y los demás es enorme. Tigresa, Monkey, Mantis, Viper, Crane llevan años perfeccionando sus habilidades. Po, en cambio, ni siquiera puede seguir una rutina básica sin terminar agotado, callándose o haciéndose alguna cosa completamente absurda. Po falla una y otra vez, y cada fallo parece confirmar exactamente lo que todos pensaban cuando Hu Wei lo eligió, que hubo un error. Sifu incluso intenta conseguir que Po abandone, y eso tiene bastante sentido desde su perspectiva, porque Sifu ha dedicado toda su vida a entrenar guerreros y tiene una imagen muy concreta de lo que debe ser un maestro de Kung Fu: disciplina, control, técnica y resistencia. Y Po no parece tener ninguna de esas cosas. Así que Sifu intenta hacer lo que haría con cualquier otro alumno: entrenarlo de la misma manera. Y el resultado es desastroso. Pero entonces Sifu descubre algo que cambia completamente la situación, porque después de intentar entrenar a Po como entrenaría a cualquiera de los Cinco Furiosos, finalmente se da cuenta de que quizá el problema no es que Po sea capaz de aprender. El problema es que Sifu está intentando enseñarle de la manera equivocada. La pista aparece de una forma bastante ridícula: la comida. Po tiene una relación bastante seria con la comida, y Sifu empieza a darse cuenta que cuando hay algo que realmente quiere conseguir, Po es capaz de hacer cosas que normalmente parecen imposibles para él. En lugar de decirle a Po: entrena porque tienes que convertirte en un guerrero, ahora le plantea algo mucho más sencillo:
consigue la comida y de repente aparece un Po completamente diferente. El mismo panda que no podía completar los ejercicios básicos empieza a moverse, saltar, esquivar y esforzarse muchísimo más de lo que Shifu había conseguido sacar de él hasta ese momento. No porque mágicamente haya aprendido Kung Fu, sino porque por primera vez tiene una razón que realmente le importa para intentarlo. Y esto cambia también la relación entre Po y Shifu. Hasta este momento, Shifu veía a Po como un problema que tenía que solucionar, pero ahora empieza a observarlo de otra manera, porque Po sí tiene capacidad. Shifu deja de intentar convertir a Po en una copia de los 5 furiosos, empieza a entrenar al propio Po, y eso se nota inmediatamente, porque Po sigue siendo torpe, sigue siendo grande y también sigue cayéndose, pero ahora cada uno de esos elementos puede formar parte de su entrenamiento. Su cuerpo, que antes parecía un obstáculo, empieza a convertirse en una herramienta. Su forma de moverse, que antes parecía absurda, empieza a ser impredecible. Incluso su obsesión por la comida, que parecía simplemente un chiste recurrente, termina convirtiéndose en el mecanismo que consigue mantenerlo concentrado, porque por primera vez desde que comenzó su entrenamiento, no está intentando escapar de las cosas que lo hacen diferente. Está empezando a utilizarlas, y cuanto más aprende, más evidente se vuelve algo que nadie había querido aceptar desde el principio. Oogway quizá no se equivocó al elegirlo. El verdadero error había sido pensar que, para convertirse en el guerrero dragón, Po tenía que dejar de ser Po. Y después de todo lo que Po ha conseguido, llega el momento que debería confirmar que todo ha valido la pena: el pergamino del dragón. Después de ser elegido, después de fracasar y después de conseguir que Shifu creyera en él, Po finalmente tiene delante la respuesta que lleva buscando desde el principio, porque en su cabeza todavía existe una idea. Quizá todo esto tenía sentido. Quizá Oogway vio algo especial en él, algo que solamente el guerrero dragón puede aprender, algo que explica por qué él fue elegido. Y cuando Shifu finalmente le entrega el pergamino, Po espera encontrar exactamente eso, pero lo abre y no encuentra nada. Bueno, técnicamente encuentra una superficie dorada que refleja su propio rostro, pero para Po es como si estuviera completamente vacío, y aquí la película hace algo bastante cruel con su protagonista, porque justo cuando Po empieza a creer que puede ser un guerrero, le quita la única explicación que todavía le quedaba: no hay secreto. Y no hay una técnica definitiva. Po vuelve prácticamente al mismo lugar en el que estaba al principio. Ahora aparece una pregunta mucho más difícil: ¿y si nunca hubo nada especial en mí? Y esto es lo que convierte el pergamino en la verdadera crisis del personaje, porque Po todavía está buscando una respuesta externa. De hecho, la reacción de Po es exactamente la que tendría alguien que acaba de descubrir que su última esperanza no existe. Se desanima, pierde la confianza y vuelve a pensar que quizá todo el mundo tenía razón. Quizá Oogway se equivocó. Quizá Shifu estaba perdiendo el tiempo, y quizá él nunca debió estar ahí. Entonces Po se marcha, y por primera vez parece haber aceptado que quizá no podía ser el guerrero del dragón, y aquí hay una diferencia enorme con sus fracasos anteriores. Cuando Po fallaba durante el entrenamiento, todavía podía pensar: algún día lo conseguiré, pero ahora siente que ya llegó al final del camino. Entonces, ¿qué más puede hacer? Y ese es precisamente lo que hace que la siguiente escena con su padre sea tan importante, porque cuando Po vuelve al restaurante, el señor Pin intenta animarlo hablándole de algo que conoce muy bien: la receta de la sopa. La famosa receta familiar que, según Po, siempre había creído tenía un ingrediente secreto. Po le pregunta cuál es, y el señor Pin le revela algo que, en ese momento, parece bastante decepcionante: no existe ningún ingrediente secreto. Po se queda confundido. ¿Cómo que no existe? Entonces, su padre le explica que, para hacer algo especial, simplemente tienes que creer que es especial. Y aquí Po empieza a entenderlo, porque acaba de pasar por exactamente la misma situación con el pergamino. Durante toda su vida pensó que había algo escondido que podía convertirlo en algo especial. Primero creyó que tenía que parecerse a los 5 furiosos, después pensó que necesitaba aprender una técnica que lo diferenciaba de los demás, y finalmente creyó que el pergamino del dragón iba a revelarle ese secreto. Pero cuando lo abrió, solamente vio su propio reflejo, y ahora empieza a darse cuenta de por qué. El pergamino no necesitaba decirle quién era. Po llevaba demasiado tiempo buscando una respuesta fuera de sí mismo. Quería que Oogway, Shifu, los 5 furiosos o incluso aquel pergamino le demostraran que tenía algo especial, pero nadie podía darle esa respuesta, porque no había nada que encontrar, y esto cambia completamente la forma en la que Po entiende su propia historia. El mismo panda que al principio quería convertirse en otra persona, ahora tiene que aceptar algo mucho más difícil. No necesita convertirse en alguien diferente para ser el guerrero dragón. Tiene que utilizar lo que ya tiene: su cuerpo, su forma de moverse, su personalidad y su perseverancia, incluso todas esas cosas que antes consideraba defectos. Y aquí es donde el ingrediente secreto deja de ser solamente una broma sobre la sopa, se convierte en la respuesta a todo el arco de Po, porque Po llevaba toda la película preguntándose: ¿qué me falta para ser especial? Porque hasta este momento Po
estaba intentando convertirse en el guerrero dragón. Ahora por primera vez empieza a entender que ya puede serlo siendo Po, y eso significa que solamente queda una cosa por comprobar. Si realmente ha entendido el secreto, ahora tendrá que demostrar frente al único enemigo que todavía puede ponerlo a prueba. Tai Lung está completamente convencido de que merece ser el guerrero dragón. Está furioso porque cree que le han quitado algo que le pertenecía. Desde pequeño fue entrenado por Shifu y creció creyendo que estaba destinado a convertirse en el guerrero dragón. Y cuanto más avanzaba, más importante se volvía ese reconocimiento. No quería simplemente aprender Kung Fu, quería que el mundo confirmara lo que él creía que era, el guerrero dragón. Por eso, cuando Hu Wei decide que Tai Lung no es digno, Tai Lung no interpreta aquello simplemente como un rechazo, lo interpreta como una injusticia, como si le hubiera quitado una identidad que ya consideraba suya. Y eso es precisamente lo que lo diferencia de Po. Cuando Po es rechazado, piensa, quizá no soy suficientemente bueno. Y Tai Lung piensa, el mundo está equivocado. Uno responde al rechazo mirando hacia adentro, el otro responde destruyendo todo lo que encuentra afuera. Y esto explica por qué Tai Lung está tan obsesionado con el pergamino del dragón, porque todavía cree que existe algo que puede demostrar que él tenía razón, algo que confirme que realmente era especial, que justifique todos esos años de entrenamiento y todo lo que hizo para conseguir ese reconocimiento. Cuando finalmente consigue enfrentarse a Po, espera encontrar exactamente lo que imaginaba, otro guerrero al que pueda superar, otro rival que pueda derrotar para demostrar que él siempre debía ser el guerrero dragón. Todo lo que Po ha aprendido durante la película se resume en una sola pelea, porque ahora ya no importa lo que diga Shifu, no importa lo que pensaran los 5 guerreros, ni siquiera importa por qué Hu Wei lo eligió. Ahora Po tiene que demostrarlo, y lo primero que llama la atención es que cuando empieza el combate, Po ya no se comporta como el panda inseguro que conocimos al principio. No intenta presionar a Tai Lung, no intenta demostrar que puede hacer exactamente las mismas técnicas que los demás, simplemente pelea, y pelea como Po. Eso hace que el combate sea completamente diferente a cualquier otro que habíamos visto en la película. Tai Lung está acostumbrado a enfrentarse a guerreros disciplinados, precisos y totalmente predecibles, pero Po rompe todas esas reglas. Su forma de moverse parece caótica, improvisa constantemente y convierte los errores en oportunidades, y utiliza su propio cuerpo de maneras que ningún otro maestro de Kung Fu habría imaginado. Lo más curioso es que muchas de las cosas que al principio parecían defectos ahora se convierten en ventajas. Su tamaño le permite absorber golpes que habían derrotado a otros guerreros. Su elasticidad hace que algunos ataques de Tai Lung no funcionen como deberían, y esa manera tan poco convencional de pelear obliga a Tai Lung a improvisar por primera vez, porque no está luchando contra un maestro tradicional. Está luchando contra alguien que dejó de intentar parecerse a los demás, y creo que ese es el detalle más importante de toda la pelea. Po no gana porque, de repente, sea el luchador más fuerte del Valle de la Paz. Gana porque finalmente entiende algo que Tai Lung nunca pudo comprender, que ser el guerrero dragón no significa pelear como todos esperan, significa encontrar su propia manera de hacerlo. Por eso, cuando llega el momento de la famosa llave que Po había aprendido casi por accidente, la escena tiene mucho más peso del que parece. No es solo el ataque que derrota al villano, es la confirmación de todo su viaje. El panda, que al principio ni siquiera podía subir las escaleras del Palacio de Jade, ahora es capaz de derrotar al guerrero más temido de toda China. Y no lo consigue porque haya dejado de ser el panda torpe que conocimos al principio. Lo consigue porque por primera vez deja de luchar contra quien era. Y eso hace que la victoria tenga un significado mucho más profundo. Po no vence a pesar de ser Po. Po vence precisamente porque, al fin, entendió que nunca necesitó ser nadie más. Y al final, esa es la verdadera transformación de Po. Si volvemos al principio de la película, vemos a un panda que estaba convencido de que, para convertirse en un héroe, primero tenía que parecerse a alguien más. Pensaba que necesitaba el cuerpo de tigresa, la disciplina de Shifu, la técnica de los 5 furiosos o incluso un poder secreto escondido dentro del pergamino del dragón. En otras palabras, Po vivía creyendo que siempre le faltaba algo. Pero al final de la historia entendió que la pregunta nunca fue ¿qué necesito para ser el guerrero dragón? La verdadera pregunta era ¿qué puedo hacer siendo quien soy? ¿Qué puedo hacer siendo quien ya soy? Y en el momento en que deja de perseguir una versión perfecta de sí mismo, todo cambia, no porque se convierte en otra persona, sino porque por primera vez deja de luchar contra sí mismo. Y creo que esa es la razón por la que el personaje de Po sigue conectando con tantas personas incluso después de tantos años, porque en el fondo su historia nunca trató únicamente sobre Kung Fu, trató sobre dejar de pensar que necesitas convertirte en alguien diferente para tener valor, y quizá por eso Hu Wei nunca vio a un panda torpe cuando lo eligió, y vio a alguien que todavía no entendía quién era realmente, y cuando Po finalmente lo descubre, no solo se convierte en el guerrero dragón, se convierte por primera vez en la mejor versión de sí mismo.